¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer que una mujer no pueda dejar de pensar en ti, incluso cuando no estás cerca? No se trata de una atracción fugaz ni de un interés pasajero. Hablamos de algo más profundo, más potente. Algo que deja huella, que se instala en su mente sin permiso y empieza a influir en sus pensamientos sin que ella lo note conscientemente. Cada momento de silencio, cada instante de pausa, te trae de vuelta a su memoria. Como si estuvieras tatuado en su subconsciente, repitiéndose sin descanso. Este tipo de conexión no es accidental. No es un golpe de suerte ni una consecuencia espontánea del carisma. Es el resultado de aplicar principios que activan partes específicas de la mente. Estrategias que, utilizadas con intención, convierten una presencia común en una experiencia inolvidable. No es magia, es psicología. Y cuando se domina, te transforma en esa figura que ella no puede ignorar. Que aparece en su mente cuando despierta, cuando se distrae, cuando intenta dormir. Sin entender del todo por qué, empieza a necesitar saber más, a acercarse más, a tenerte presente. Hoy vas a descubrir 10 técnicas que, usadas de forma deliberada, pueden generar ese tipo de obsesión psicológica. Técnicas extraídas de lo que algunos llaman psicología oscura. Y aunque su uso puede parecer atractivo, también puede ser un arma de doble filo. Porque lo que consigas a través de ellas, si no lo manejas con integridad, puede volverse en tu contra. Lo que está en juego no es solo la atención de una persona, sino tu capacidad de construir algo genuino o derrumbarlo desde sus cimientos. La primera técnica es crear dependencia emocional. Suena intenso, y lo es. Pero su efectividad radica en algo muy humano, el deseo de sentirse comprendido, seguro, amado. Cuando alguien empieza a verte como su única fuente de estabilidad emocional, se genera un vínculo que trasciende lo físico. Te conviertes en su refugio emocional, en el único capaz de darle paz cuando está ansiosa, valor cuando se siente insuficiente, consuelo cuando todo lo demás falla. Cada palabra tuya, cada gesto, se vuelve su ancla. Pero lo que parece ser una conexión profunda es, en realidad, una dinámica desequilibrada. La otra persona ya no busca compartir, sino absorber. Ya no está contigo por elección, sino por necesidad. Y ahí es donde surge el riesgo. Porque cuando alguien depende de ti emocionalmente para sentirse completa, cualquier distancia tuya la desestabiliza. Tu presencia se vuelve esencial, y tu ausencia, una amenaza. Desde una perspectiva estoica, esta técnica, aunque poderosa, es peligrosa. Porque lo que parece control es, en realidad, fragilidad. Mantener a alguien atrapado en una red de validación constante no te hace fuerte. Te convierte en prisionero de su necesidad. Tienes que estar disponible, asegurarte de seguir siendo su fuente emocional. Y ese tipo de control es una carga, no una ventaja. El verdadero poder no reside en generar dependencia, sino en fomentar autonomía. Un estoico entiende que la solidez de una relación no se mide por cuánto alguien necesita al otro, sino por cuánto puede sostenerse cada uno por sí mismo. Relaciones sanas nacen de la libertad, no del apego. De la capacidad de compartir sin necesitar. Por eso, aunque crear dependencia puede dar resultados rápidos, nunca será una base estable. Porque cuando alguien te necesita para sentirse bien, no está contigo por elección, sino por obligación emocional. Y eso, con el tiempo, se convierte en resentimiento o debilidad. La segunda técnica es controlar la atención. Y aquí no hablamos de simplemente ignorar o mirar a alguien. Se trata de manipular un recurso escaso, la atención consciente. Esta estrategia se basa en alternar momentos de atención intensa con fases de aparente indiferencia. Un día estás completamente presente, mostrándote interesado, atento, incluso afectuoso. Al siguiente, desapareces. No respondes igual, te vuelves frío, distante. Este patrón genera confusión. La otra persona, que en un momento se sintió especial, ahora duda. ¿Qué pasó? ¿Dije algo incorrecto? ¿Perdí su interés? El cerebro odia los vacíos. Y cuando no hay explicaciones claras, la mente empieza a llenar esos huecos con ansiedad, suposiciones y deseo de recuperar el estado anterior. En lugar de alejarse, se acerca más. En lugar de olvidarte, piensa más en ti. Porque la atención, dada de forma irregular, se vuelve adictiva. Como una recompensa impredecible. Es el mismo mecanismo que hace que las personas se enganchen a las apuestas. No es el premio en sí, sino la incertidumbre de no saber cuándo llegará. Cada gesto tuyo se vuelve una posible señal de aprobación. Cada silencio, una amenaza. Y eso convierte tu atención en moneda de poder.
Pero aquí vuelve a surgir el conflicto con el pensamiento estoico. Para un estoico, el control genuino nunca se basa en alterar el estado emocional de otros. Quien juega con la atención lo hace porque carece de dominio sobre sí mismo. Porque necesita generar reacciones externas para sentirse validado. El verdadero control, según el estoicismo, está en la coherencia, en la firmeza emocional. Un estoico no alterna atención para manipular. Ofrece presencia o ausencia desde la claridad, no desde el cálculo emocional. Tercera técnica, jugar con el misterio. Dejar huecos intencionales, no revelar completamente lo que piensas, lo que sientes o lo que deseas. Este enfoque explota la necesidad humana de entender. El misterio despierta curiosidad, genera atracción. Cuando alguien no te comprende del todo, su mente intenta completar el rompecabezas. Y mientras más piezas falten, más tiempo pasará enfocada en ti. En la práctica, implica compartir solo fragmentos de tu historia. Mostrar partes, pero no el todo. Dejar que la otra persona intente descifrar qué escondes, que no estás diciendo. Este juego de ambigüedad crea un deseo constante de acercarse. Porque siempre queda la sensación de que hay algo más por descubrir. Algo más profundo, más auténtico, más importante. Pero desde una visión más elevada, este misterio también tiene su costo. Porque en realidad, no estás conectando desde la verdad, sino desde la ocultación. Estás creando un espejismo que solo se mantiene en la medida en que no revelas del todo quién eres. Y eso, en el tiempo, agota. Porque quien se vincula contigo desde el misterio, no está viendo tu verdad. Está relacionándose con una idea que creó en su mente. Una idea que no eres tú. Para el estoico, esconder partes de uno mismo para generar atracción es una señal de inseguridad. La verdadera conexión se construye desde la transparencia. Desde la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Un estoico no teme ser visto. No necesita rodearse de un aura enigmática para parecer interesante. Su fuerza está en la integridad. En mostrarse tal cual es, sin adornos. Porque sabe que lo que es, con sus virtudes y sus sombras, tiene valor. Cuarta técnica, el refuerzo intermitente. Una de las más adictivas y peligrosas. Consiste en alternar momentos de afecto, atención o validación con periodos de frialdad o indiferencia. La persona nunca sabe cuándo va a recibir esa recompensa. Y como no hay patrón claro, se mantiene en alerta, esperando, deseando. Esta técnica crea una montaña rusa emocional donde lo único constante es la incertidumbre. Funciona igual que una máquina tragamonedas. La posibilidad de que el premio llegue en cualquier momento hace que la persona no se aleje, aunque la mayoría del tiempo no reciba lo que desea. Se queda esperando el próximo gesto de cariño. El próximo mensaje. La próxima muestra de que todavía importa. Y mientras más aleatorio sea todo, más fuerte se vuelve el vínculo. Pero lo que parece atracción es en realidad una forma de dependencia emocional. Una forma de esclavitud psicológica donde una persona vive a merced del estado emocional de otra. Y eso, desde cualquier ángulo, es insano. Puede generar obsesión, sí. Pero también ansiedad, miedo y desgaste. El estoico ve esto con claridad. Sabe que la inestabilidad emocional destruye, no construye. Que las relaciones basadas en altibajos intencionales no son relaciones reales, sino simulacros de poder. Y por eso, elige la constancia. Porque sabe que la verdadera conexión no nace del caos, sino de la calma. Que lo que permanece no es lo que más duele, sino lo que más paz trae. El refuerzo intermitente es manipulación disfrazada de intensidad. El estoico lo rechaza, porque no necesita generar ansiedad para ser relevante. Continúo con la segunda parte de inmediato, retomando desde donde quedamos. La quinta técnica de manipulación es despertar celos intencionalmente. Muchos piensan que si logran provocar celos en la otra persona, entonces habrán ganado poder sobre ella. Hacer que alguien sienta que puede perderte, o que compites con otros por su atención, crea una tensión emocional muy fuerte. Y sí, puede parecer que eso alimenta el interés, que mantiene a la persona pendiente, alerta, intentando asegurar su lugar. Pero la verdad es mucho más peligrosa de lo que parece. Los celos no son una simple emoción superficial. Son una expresión directa de inseguridad, tanto en quien lo siente como en quien los provoca. Cuando se despiertan celos a propósito, lo que se está sembrando no es deseo, sino desconfianza. Se enturbia la percepción, se genera paranoia, y en lugar de una conexión íntima se construye un campo minado emocional. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se convierte en motivo de sospecha.
Desde la perspectiva del estoicismo, provocar celos no solo es una forma de debilidad, sino también un reflejo de falta de carácter. Porque quien necesita alimentar el miedo para mantener a alguien cerca, demuestra que no confía ni en su propio valor ni en la solidez de su vínculo. Los celos solo generan distorsión emocional, y una relación que se sostiene en la inseguridad está condenada a la ruptura. El estoico, por el contrario, cultiva la confianza, tanto en sí mismo como en el otro. No necesita probar nada ni demostrar que es deseado por muchos para sentirse importante. Su seguridad proviene de su integridad. No necesita jugar con las emociones para mantener la atención de alguien. Prefiere ser transparente, directo y firme. Porque sabe que el respeto verdadero no nace del miedo a perder, sino de la admiración sincera por quien eres. La sexta técnica es proyectar una falsa vulnerabilidad. Se trata de mostrarse débil, herido o emocionalmente frágil, pero con un objetivo estratégico: generar compasión y atraer apoyo. Este gesto, cuando es genuino, puede acercar profundamente a las personas. Pero cuando se convierte en una herramienta de manipulación, se transforma en una trampa emocional muy sutil. Quien recurre a esta técnica sabe que los seres humanos, por naturaleza, tienden a cuidar de quien se muestra frágil. Entonces, finge tristeza, inseguridad o soledad, no porque lo sienta realmente, sino porque sabe que así puede conectar emocionalmente con alguien que de otra forma no se involucraría tan fácilmente. Es una jugada calculada que busca tocar fibras emocionales profundas para crear una conexión artificial. Pero esta conexión se basa en un engaño. La otra persona cree que está ayudando, que está siendo una fuente de consuelo. Cree que está aportando algo valioso. Pero en realidad está siendo utilizada. Está entregando energía emocional a alguien que no lo necesita, sino que lo simula para tener el control. Y cuando la verdad sale a la luz, cuando se da cuenta de que esa vulnerabilidad era un disfraz, lo que sigue es el quiebre de la confianza. Y sin confianza, no queda nada. El estoico entiende que la vulnerabilidad verdadera es una expresión de coraje, no de estrategia. Mostrarse frágil debe nacer de la sinceridad, no del cálculo. Y por eso, cuando abre su mundo emocional, lo hace desde la verdad, no desde la manipulación. Su fortaleza no está en aparentar solidez todo el tiempo, sino en saber cuándo mostrarse tal como es, sin máscaras. Porque sabe que las relaciones que valen la pena se construyen desde la autenticidad, no desde el teatro emocional. La séptima técnica es generar incertidumbre. Consiste en mantener a la otra persona en un estado de constante duda, no saber si te quiere o no, si está contigo o lejos, si te valora o si simplemente te tolera. Es una técnica tan sutil que muchas veces pasa desapercibida. Pero sus efectos son devastadores. Cuando alguien se siente constantemente inseguro dentro de una relación, su mente entra en un estado de hipervigilancia emocional. Empieza a leer cada gesto, cada palabra, cada cambio de tono como una señal. Y eso consume energía mental y emocional. Porque no hay claridad, solo conjeturas. No hay certezas, solo interpretaciones. Este estado de ambigüedad genera una necesidad de confirmación constante. La persona comienza a buscar pistas, a sobreanalizar conversaciones, a depender de cada reacción tuya para saber dónde está parada. Y tú, como manipulador, estás en el centro de ese juego, regulando la intensidad de su ansiedad. Mientras menos claro seas, más pendiente estará. Mientras más ambigua sea tu actitud, más te buscará. Pero esta estrategia no construye nada. Solo crea dependencia emocional basada en el miedo, no en el amor. Y al final, incluso quien aplica esta técnica termina agotado. Porque sostener esa ambigüedad requiere atención constante. Nunca puedes relajarte, porque el juego depende de tu capacidad de mantener a la otra persona en la duda. El estoico, por el contrario, elige la claridad. Porque entiende que el valor de una relación no está en cuánto poder puedes ejercer, sino en cuánta paz puedes ofrecer. La incertidumbre es enemiga de la estabilidad emocional. Y las relaciones sanas necesitan estabilidad. No se trata de ser predecible, sino de ser coherente. De que tus acciones estén alineadas con tus palabras. De que lo que dices y lo que haces no se contradiga. La octava técnica es explotar las inseguridades. Una de las más crueles. Aquí, el manipulador detecta los puntos débiles de la otra persona, su apariencia, su autoestima, sus logros, y los usa como palanca para obtener control. A veces con comentarios sutiles. Otras veces con bromas disfrazadas. Pero siempre con el mismo objetivo: generar duda interna, erosionar la seguridad personal y colocar al otro en una posición de vulnerabilidad. Cuando logras que alguien dude de su propio valor, se vuelve más receptivo a tu influencia.
Busca aprobación, intenta demostrar que vale la pena. Cambia su comportamiento, ajusta sus decisiones. Y así, poco a poco, se somete emocionalmente. Porque empieza a creer que necesita tu validación para sentirse completo. Desde el estoicismo, este tipo de manipulación es completamente inaceptable. Porque el valor de una persona no debe definirse por los juicios externos, sino por su virtud. El estoico no usa las debilidades ajenas para someter, sino para ofrecer apoyo. Ve en la inseguridad del otro una oportunidad de servir, no de dominar. Una relación que se construye sobre la explotación de las inseguridades no puede florecer. Es una relación enferma, desequilibrada, donde una parte crece a expensas de la otra. El estoico, en cambio, busca elevar al otro. No para sentirse superior, sino para compartir desde la igualdad. La novena técnica es reforzar ilusiones. Aquí, el manipulador alimenta sueños, esperanzas y expectativas que sabe que no va a cumplir. Promete cosas, lanza frases vagas, alimenta una fantasía que mantiene viva la esperanza en la otra persona. ¿El resultado? Una conexión ficticia que se mantiene por la idea de lo que podría ser, no por lo que realmente es. La persona empieza a imaginar un futuro, a proyectarse, a esperar. Y cuanto más se aferra a esa ilusión, más vulnerable se vuelve. Porque lo que mantiene viva la relación no es el presente, sino una promesa que tal vez nunca se concrete. Esto genera dependencia, frustración y, en muchos casos, dolor emocional profundo. El estoico rechaza este juego desde su raíz. Porque vivir en la ilusión es alejarse de la realidad. Y la realidad, aunque incómoda, es el único terreno sólido sobre el cual construir. La autenticidad, incluso cuando es dura, es preferible a una esperanza vacía. El estoico prefiere enfrentar el presente con claridad que construir castillos en el aire que inevitablemente se derrumbarán. La décima y última técnica es generar una necesidad constante de validación. Esto se logra mediante una combinación de críticas encubiertas y elogios puntuales, dosificados como un recurso que solo tú controlas. Así, la otra persona comienza a depender de tu aprobación para sentirse valiosa. Cada gesto tuyo se vuelve una medida de su autoestima. Cada palabra tuya, una sentencia sobre su valía. Esta técnica es devastadora porque ataca directamente el núcleo de la identidad. La persona empieza a vivir en función de agradarte, de recibir tu aprobación. Pierde autenticidad, cede poder, olvida quién es realmente. Todo gira en torno a ti, a lo que piensas, a cómo reaccionas. Pero un estoico no busca moldear al otro a su medida. No necesita que los demás dependan de su opinión para sentirse valioso. El estoico sabe que la única validación que importa es la que uno se da a sí mismo. Que la verdadera libertad emocional nace cuando dejas de depender del juicio externo y te aferras a tu integridad. Porque solo cuando vives desde la coherencia, desde la virtud, puedes construir relaciones sanas. Relación donde no se exige, se comparte. Donde no se manipula, se respeta. Donde no se crea dependencia, se cultiva libertad. Ahora que conoces estas 10 técnicas, la pregunta clave no es si funcionan. La verdadera pregunta es, ¿qué clase de persona quieres ser? ¿Alguien que manipula para obtener atención, o alguien que atrae desde la autenticidad? Si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay una búsqueda real por comprender, mejorar y conectar de verdad. Por eso, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y dejes tu comentario. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo y, sobre todo, no te vayas sin ver el siguiente contenido que te dejo aquí. Te aseguro que va a abrirte los ojos y complementar todo lo que aprendiste hoy. Nos vemos allá. A lo largo de este recorrido por las técnicas de manipulación emocional, lo que se ha revelado no es solo un conjunto de estrategias para influir en los demás, sino también un espejo de nuestras propias intenciones. Porque el verdadero desafío no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Es fácil caer en la tentación de usar estas técnicas, especialmente cuando parecen dar resultados inmediatos. Pero lo inmediato casi nunca es duradero. Y lo que se construye sobre la manipulación, tarde o temprano, se desmorona. Lo que hace tan poderosa a la psicología oscura es que se basa en verdades emocionales profundamente humanas: el deseo de ser amado, el miedo al rechazo, la necesidad de validación. Pero precisamente por eso, su uso irresponsable puede causar un daño profundo. No es solo una cuestión de poder, sino de ética, de propósito, de integridad. Cada una de las técnicas que hemos explorado tiene un equivalente virtuoso. Donde la manipulación busca controlar, la filosofía estoica busca liberar. Donde el manipulador explota las inseguridades, el estoico las sana.
Donde se siembra la duda, el estoico ofrece claridad. Esa es la diferencia entre atraer desde el ego o atraer desde la esencia. Un estoico no busca obsesionar. No necesita estar en la mente de alguien constantemente para sentirse valioso. Su valor no está en cuántas personas lo piensan, sino en la firmeza con la que actúa. En el silencio de su coherencia. En la calma de su integridad. Él no se impone, se manifiesta. No domina, inspira. Porque entiende que lo auténtico no necesita gritar para ser escuchado. Cuando alguien utiliza la psicología oscura para captar la atención o controlar emociones, lo que está haciendo, en realidad, es revelarse vulnerable. No vulnerable en el sentido humano, sino emocionalmente inestable, carente de herramientas verdaderas para conectar desde la autenticidad. Y esa carencia, tarde o temprano, se traduce en relaciones vacías, tóxicas o cargadas de ansiedad. Por el contrario, el estoico elige cultivar dentro de sí mismo lo que desea encontrar en los demás. No exige, ofrece. No condiciona, respeta. Entiende que el amor no puede florecer en un terreno regado con miedo o necesidad. Y por eso renuncia a la manipulación. Porque no le interesa poseer personas, le interesa compartir vida. Es fundamental entender que muchas de estas técnicas son efectivas porque apelan a reacciones naturales del cerebro humano. No es que las personas manipuladas sean débiles o ingenuas. Todos tenemos puntos ciegos, todos hemos sido vulnerables alguna vez. Por eso, más allá de conocer estas estrategias para reconocerlas cuando otros las aplican, también debemos tener claridad para no usarlas nosotros mismos. La clave está en la intención. ¿Por qué quieres que alguien piense en ti constantemente? ¿Por qué buscas estar en su mente incluso en su ausencia? Si la respuesta está en una herida emocional, en una necesidad de aprobación, en un vacío interno, entonces no estás construyendo nada sano. Solo estás proyectando tu carencia sobre el otro. Y eso nunca termina bien. En cambio, si lo que buscas es conectar, compartir, crecer junto a otra persona desde un lugar de plenitud, entonces no necesitas manipular. Solo necesitas ser. Mostrarse tal como eres, con firmeza, con propósito, con verdad. El tipo de persona que no necesita control externo porque ya se domina a sí misma. Muchos creen que la manipulación es una forma sofisticada de seducción. Pero en realidad, es un atajo peligroso que aleja más de lo que acerca. Sí, puedes generar atracción usando incertidumbre, celos o dependencia. Pero esa atracción no es real. Es como un fuego que arde rápido, pero se consume sin dejar cenizas útiles. Solo desgaste, resentimiento y confusión. Las relaciones verdaderamente profundas no necesitan estos juegos. Se construyen con tiempo, con respeto, con transparencia. No hay ansiedad, hay paz. No hay duda, hay seguridad. Y eso, aunque menos espectacular que la obsesión, es mucho más valioso. Cuando eliges dejar de manipular y comienzas a vivir con coherencia, algo cambia. Ya no buscas que te recuerden por lo que provocaste, sino por lo que representaste. Tu presencia deja de ser una fuente de presión para convertirse en un refugio. Las personas se sienten bien contigo no porque las controlas, sino porque se sienten libres a tu lado. Eso es lo que el estoico busca. No dominar mentes ajenas, sino dominar la suya. No forzar amor, sino merecerlo. No imponer respeto, sino inspirarlo. Y en ese camino, no se pierde poder, se gana paz. No se pierde influencia, se gana integridad. Recuerda, lo que haces para que alguien te recuerde puede hacer que te teman, que te necesiten o que te odien. Pero si lo haces desde la autenticidad, desde la verdad y la virtud, lo que dejas no es obsesión, es huella. Y las huellas que nacen del respeto no se borran con el tiempo. Permanecen. Si estás aquí es porque quieres mejorar, crecer, entender más profundamente las dinámicas humanas y construir relaciones más sanas. Y eso ya te pone en un lugar distinto. Porque no estás buscando fórmulas vacías, sino fundamentos reales. Por eso, da el siguiente paso. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Comparte este vídeo con alguien que creas que necesita escucharlo. Y deja tu comentario abajo. ¿Has reconocido alguna de estas técnicas en tu vida? ¿Alguna vez las aplicaste sin darte cuenta? ¿Qué piensas hacer diferente ahora? Y antes de irte, no olvides ver el próximo vídeo que te dejo aquí. Es una extensión perfecta de todo lo que aprendiste hoy. Una guía práctica para seguir construyendo relaciones desde la virtud y no desde la manipulación. Porque al final del día, lo único que realmente perdura es lo que nace desde el respeto, la verdad y el carácter firme.
Te veo allá.